Hola chicas, buenos días. Hoy les vamos a dar, bueno, hoy la clase es la continuidad de la clase de desarrollo humano. Esta sería la segunda sesión. Vamos a retomar bien lo que vimos en la sesión uno. Acuérdense que estamos enfocados en el análisis, en la introspección y en el autoconocimiento. A partir de todo lo que vimos en la sesión pasada, es importante conocer y saber respecto a la actividad que les había mencionado en la situación de cuántas veces han reflexionado en ustedes y también las necesidades que se tienen de manera personal para poder generalizar y poder aportar a la sociedad. Como primer punto, y para mí es uno de los puntos más importantes para poder realizar un autoconocimiento, una autoexploración emocional y una exploración de mi persona, lo primero que voy a conocer o lo primero que yo debo de entender es el tema de la autoestima. Es saber qué es la autoestima. Si bien tengo que la autoestima va a ser un conjunto de percepciones y de valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo y de las actividades que se realiza. Esto se puede enfocar en la totalidad de la persona, en sus labores o en la apariencia corporal, la apariencia física, y se trata de la evaluación que hacemos ordinariamente de nosotros mismos. Como se los había comentado con anterioridad, la mayoría de las veces nosotros cuando hablamos de un tema de autoestima, siempre nos desvalorizamos. Eres alta. Sí, soy muy alta y no puedo usar tacones. Soy demasiado chaparra. Ay, cómo me gustaría ser alta. Soy delgada, como quisiera estar un poquito más llenita. Soy gordita, híjole, como quisiera estar delgada. Tengo el cabello lacio, ojalá tuviera el cabello chino. Y así sucesivamente. Eh, La mayoría de las veces y socialmente nos basamos en una autoestima a través de estereotipos y de estándares sociales que no se detonan como que sean los ideales. No todos tenemos una cuestión ideal de un cuerpo idóneo y esto se va regulando a través de las normas de la sociedad para poder pertenecer. Esto nos puede afectar en gran parte en el tema de la autoestima. Si nosotros no manejamos una autoestima consciente, saludable, una autoestima y empezamos a querernos a nosotros mismos, la sociedad y nuestro entorno nos va a rechazar a medida en que nosotros mismos nos rechazamos. Si nosotros no nos valoramos, por ende nadie nos va a valorar. Tener una buena autoestima va a ser fundamental tanto en la consecución de llevar una vida sana y cumplir sus objetivos, como en el crecimiento personal. En este sentido, la autoestima es importante porque tenerla en equilibrio nos ayuda a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y habilidades. Cuando estamos hablando de una autoestima, estamos hablando de una buena autoestima, estamos hablando de una confianza en nosotros mismos, que conocemos nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestra seguridad y entonces nos vamos a plantar ante cualquier situación de manera segura y nos va a traer como consecuencia eh, situaciones asertivas en nuestro entorno. Si yo soy una persona de baja autoestima, no lo voy a explotar, no lo voy a mencionar, bueno, lo voy a mostrar ante la sociedad y la sociedad me va a atacar. Y no lo hace de manera consciente, sino lo hace a partir de esta persona no brilla, híjole, es que es penosa. Pero a lo mejor la persona no es que sea penosa, es que le aterra ser criticada, es que toda su vida o en niñez siempre ha sido muy juzgada o criticada y esto trae como consecuencias personas introvertidas. Entonces, sí es importante que conozcamos, que sepamos y que analicemos bien en el tema de nuestra autoestima a partir de cómo nosotros nos vemos, lo que reflejamos a los demás. También hay factores y hay influencias que generan nuestra autoestima, como la familia, la pareja, los hermanos, y lo más importante, los estándares y estereotipos sociales, que solo nos meten ideas a lo mejor irracionales desde mi punto de vista en cuanto a estereotipos y personalidades que son las correctas o las socialmente aceptadas. Eh, si bien nuevamente nos vamos a la autoestima, como su nombre lo dice, no es más que la estima hacia uno mismo. Es el cariño, amor, aprecio que sientes por tu propia persona para darle a valer con los demás, para darte perdón a valer con los demás, respetarte y hacer que te respeten. Pero sobre todo
es para aceptarse tal y como es uno mismo. Habrá cosas que no puedas cambiar de ti, como tu estatura, alguna condición médica, la familia a la que perteneces, pero el resto de aspectos sí puedes cambiar o mejorar. Esto te ayudará a aceptar todo lo que eres y posees. El punto aquí importante es de la sesión y de la clase anterior, cuando estábamos hablando o cuando yo les pedía que enlistaran qué es lo que les agrada de ustedes, qué es lo que no les agrada y que podrían mejorarlo. Obviamente, pues no podemos hablar como de una característica o un rasgo hereditario, un tono de piel. Si no me agrada, no lo voy a atacar. Tengo que aceptar y asimilar que es genética, que así nací y tengo que aprender a aceptarme para que las demás personas me acepten. Pero si yo no me acepto, aunque las personas me acepten, yo no lo voy a agradecer o yo no lo voy a valorizar. Si yo me acepto y las otras personas me rechazan, ya es tema de las otras personas, siempre y cuando mi confianza y mi seguridad de que estoy orgullosa y acepto mi ser, mi esencia y mi físico, es aquello que nos va a trabajar y nos va a hacer llegar a una buena autoestima. ¿Qué es lo que nos va a dejar trabajar en el tema de tu autoestima? Pues para empezar, tener una imagen adecuada de nuestra persona y no una imagen errónea. Conocer a fondo, identificar muy bien los errores, pero también los aciertos. Si yo identifico mis errores, voy a trabajar en evitar y en ya no tener más esos errores, para entonces los errores cambiarlos a aciertos. Y por último, valorarte dándote el lugar que siempre mereces. No estamos hablando de un tema de egocentrismo, estamos hablando de un tema de respeto, de aceptación y de tolerancia hacia mi misma persona, aceptarme como soy para que entonces la sociedad me dé lo mismo. No es que sea necesario, pero sí necesitamos pertenecer porque somos seres sociales, pero si entramos con una autoestima baja, la sociedad nos va a atacar y nos va a sobajar. Si entramos a una sociedad con seguridad, la seguridad la vamos a plasmar y esto nos va a ayudar a mejorar y a entablar mejores relaciones con la sociedad. Cuando alguna persona conoce ya su personalidad, entonces vamos a hablar directamente al tema de nuestro análisis personal. Cuando alguna persona decide comenzar seriamente un camino de perfeccionamiento de sí mismo, pronto se encontrará con alguien que le dirá solemnemente: lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo. Lo que casi nadie explica hasta ahora es que no basta con tener la intención de conocerse a sí mismo para lograrlo. Más aún, sin una ardua preparación es imposible. Sí, solo si se puede aspirar a una vida mejor si se identifica lo que está errado en uno, pero ¿cómo hacerlo si la mente está entrenada para suavizar las equivocaciones, y para justificar las acciones? El conocimiento del yo, de nosotros mismos, es algo que alimenta nuestra conciencia o la chispa divina dentro de cada persona, lo que yo podría llamar como la esencia. El saber algo porque lo hayamos estudiado en un libro es muy diferente al haber ganado conocimiento por medio de la experiencia directa a través de nuestra conciencia. Cuando yo me conozco, cuando yo ya sé cuál es mi esencia y cuál es mi ser y empiezo a identificar mis emociones y empiezo a identificar lo bueno y lo malo de mí, o vamos a manejar lo correcto y lo incorrecto de mí, porque si nos vamos a categorizar como bueno y malo, estamos hablando como de normas sociales. Pero si yo manejo a través de mis valores personales, de mi estilo de crianza y mi conocimiento, lo que es para mí correcto o incorrecto, cuando lo detecto, entonces ya vamos a tener como muy claro qué es lo que yo necesito cambiar para mí, para poder estar tranquila y de qué manera lo voy a mejorar. Esta parte sí es como un tema más filosófico, sí es un poco más de estar analizando y dar conceptos de lo que puedo ser y cómo puedo ser desde mi perspectiva personal. Esto no quiere decir que debo de estar basada en reglas y normas sociales fuera de mi entorno familiar y fuera de mi estilo de crianza. También podemos hablar de
Va a haber algunas situaciones en las cuales yo no voy a estar de acuerdo y va a atacar a mi personalidad en cuanto a normas y no hablando de una cuestión física, sino de alguna cuestión emocional que si es necesaria erradicar, entonces se puede generar y no por esto quiere decir que sea erróneo o que estemos negando alguna esencia familiar o algún estilo de crianza. Simplemente alguna tradición o algo que me afecta en mi persona o que me afecta en mi conducta, no es necesario que la tengamos como presente. Cuando hablamos del conocimiento acerca de nosotros mismos, es una actividad muy beneficiosa e interesante. El saber qué es lo que nos hace actuar de cierta manera, por qué nos enojamos o nos ponemos nerviosos, por qué nos deprimimos o nos angustiamos, es una información muy útil de poseer. Cuando empezamos este proceso de autoconocimiento, descubrimos partes de nosotros que no sabíamos que existían. También empezamos a ver lo importante que es el eliminar nuestro lado negativo. Los diferentes tipos de negatividad dentro de nosotros son los que causan tanta tristeza y sufrimiento y son los culpables de todas las situaciones negativas en las que nos encontramos. Observando nuestro interior, ganamos un profundo conocimiento de nosotros mismos y de otras personas a nuestro alrededor. Solo entonces podemos abordar la eliminación de este lado negativo y aumentar y rejuvenecer nuestra parte espiritual. Este proceso de reconquista de nuestro lado espiritual es lo que nos brinda un verdadero crecimiento. En esta situación y nosotros que ya nos encontramos en una etapa ya de adulto, cuando hablamos de un tema de conocernos a nosotros mismos, nos puede generar o podemos verlo a través de un análisis de historia de vida o de una trayectoria de vida que hemos generado y que hemos llevado en cuanto al camino de cómo hemos ido avanzando. Cuando yo me volteo un poquito atrás y veo los errores que he cometido a partir de ciertas actitudes o de ciertos actos, o puedo analizar el daño que he permitido que me hagan, entonces es cuando podemos ver y analizar y empezar a erradicar lo que mencionan aquí. Los pensamientos negativos, en la parte de la psicología le llamamos las ideas irracionales, algo que no nos suma y que nos mortifica dentro de nuestra mente. Cuando vamos trabajando en ello, cuando vamos avanzando en ello, se nota un cambio sumamente positivo en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Entonces, yo les invito a que hagamos un poquito de conciencia y de análisis para detectar. Es un proceso tardado, no es inmediato, pero si yo tengo la conciencia y trabajo primero desde mi autoestima, me acepto, me conozco, pero pese a, he trabajado en mi introspección, me he analizado, he descubierto qué es lo que me trae cuestiones de conflicto, qué conductas me generan malestar, si las genero yo o si las genera el otro, entonces a partir de ahí voy a empezar a tener mi autoconocimiento y voy a poder hacer el énfasis y enfocarme en saber qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que puedo eliminar y qué es lo que puedo mantener que me ha abierto puertas o que me ha hecho llegar al lugar en donde me encuentro. La mayoría de los seres humanos contamos con un gran número de capacidades para enfrentar y poder solucionar los problemas que nos plantea la vida. Es frecuente que estas capacidades las utilicemos de manera mecanizada, por lo tanto obtenemos resultados poco satisfactorios. El hecho de racionalizar y ejercitar nuestro potencial mental representa la posibilidad de lograr soluciones existenciales más satisfactorias y asertivas. Algunas de las capacidades más comunes va a ser la inteligencia racional, que consiste en la madurez del sentido común y del pensamiento. La inteligencia emocional, que es la madurez para canalizar los sentimientos y las emociones. Sensibilidad, que es lo que yo percibo y reacciono de manera creativa.
mi intuición, el cálculo y deducción lógica y lo que me genera una cuestión espontánea. Templanza, fuerza y control sobre las emociones, memoria, retención de la información, sensibilidad, percepción extrasensorial, los sentidos sensoriales, que son el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído, la afectividad, que es mi manera y la capacidad que tengo para amar al otro, y la creatividad, que son que es la capacidad de abstraer e innovar ideas, así como, más bien, aquí es donde tendremos que analizar cuáles de estas capacidades se han desarrollado de manera natural y cuáles se necesita trabajar si estamos hablando de un tema de introspección. Si nos vamos en la parte de la inteligencia racional, que nos dice que es una madurez y el sentido común del pensamiento, es cuando yo ya tengo una conciencia, ya tengo un conocimiento previo y antes cualquier situación, de qué manera voy a actuar, no impulsivamente, sino de manera racional y pensar que a partir de la decisión que se tome, esto va a traer como consecuencias o esto va a traer consecuencias y qué consecuencias van a traer consigo y si estoy dispuesta a aceptarlas o no. Cuando hablamos de una inteligencia emocional que nos dice que es la madurez, que canalizamos los sentimientos y las emociones, hablamos de qué tanto me va a afectar alguna situación en la cual yo me presente. Una vez que yo tengo la decisión de razonar y de dar una respuesta, de qué manera me va a afectar en la manera emocional y cuánto voy a permitir que esa emoción me afecte o me beneficie. En cuanto al tema de la sensibilidad, es cómo voy a percibir y de qué manera voy a reaccionar. Como lo dije en un principio, si voy a reaccionar de manera asertiva o de manera impulsiva. ¿Cuántas veces no le hemos hecho caso a nuestra intuición? Algo no nos cuadra y por quedar bien o por no saber decir no, podemos generarnos y meternos en conflictos. En cuanto hablamos de la templanza, que es eh, podría entrar un poco en lo del sentido común o un poco de esta intuición que me dice no es por ahí o esa persona no te conviene, pero entonces es no me conviene y que en cuanto a la templanza, ¿cómo voy a controlar esta emoción? ¿Cómo voy a dejar a un lado el, híjole, si digo que no, pero se va a sentir mal y la culpa? No, pues sí, aunque mi intuición me hable de la manera contraria o me diga que no es por ahí. A partir de esto voy a tener y voy a empezar a analizar con el tema de la memoria. Cada una de nosotros cuando hemos experimentado situaciones, tenemos una memoria de cómo nos hemos sentido. Entonces a partir de ello es cuando yo ya empiezo a conocerme y decir, yo ya viví una situación similar, no le hice caso a mi intuición, me dejé llevar emocionalmente y traje como consecuencia sufrimiento, llanto, dolor, depresión y tristeza. Entonces recuerdo que no me sentí nada bien, entonces es cuando se aplica el tema de la memoria, cuando retengo la información de cómo me sentí en ese momento. Cuando hablamos de la sensibilidad, pues esta es esta percepción extrasensorial. Hablamos, es muy similar al tema de la intuición. Para el tema de las emociones vamos a utilizar pues nuestros sentidos. Y pues en cuanto al tema de la afectividad y la creatividad, pues es la manera en la que yo puedo, aquí no los menciona como capacidad de amar, pero también vamos a ver la capacidad de que tengo yo la manera asertiva de expresar las emociones. Y no nada más hablamos de un tema de afecto. No me generas como confianza, no me agradas, y también de qué manera puedo guiar esa emoción sin hacerle mal al otro, pero también sin dañar ni eh, lastimar lo que yo traigo en cuanto al pensamiento. Eh, como bien nos lo mencionan aquí, hay que analizar de estas capacidades cuáles se han desarrollado de manera natural y cuáles son en las que yo necesito trabajar. Si hablo de un tema de introspección, de qué manera voy a trabajar todas estas emociones, cuáles de plano no las utilizo y cuáles las utilizo de más para entonces llegar a un equilibrio y un balance. Después de aquí nos vamos a ir a otro punto que es el hablar de las cualidades y los defectos. Aquí es muy importante que se asuma que eres una persona valiosa, capaz de resolver cualquiera de tus problemas y de tener éxito.
educando tus cualidades. Aceptarte es asumir el deber de trabajar contigo mismo para desarrollar tus posibilidades. Podrás ir a tu aire marchando con seguridad si aceptas cuando eres y tienes incluidos tus defectos. Todos los defectos son relativos, según la cultura y el momento histórico que consideremos, de manera que las valoraciones vergonzantes de los defectos han de ser matizadas convenientemente porque oscilan. El defecto, una vez aceptado, no malgasta energías en producir desvalorizaciones y se puede convertir en reto a superar, trabajando la propia persona, asumiendo el compromiso de desarrollar alguna habilidad que neutralice los efectos del defecto. Aceptar las cualidades personales y los defectos es una condición previa para evolucionar. Todos los seres humanos tenemos más cualidades que defectos. Las cualidades son recursos positivos que sirven para muchísimas aplicaciones, entre otras, superar los defectos. Todos los seres humanos debemos valorarnos por nuestras cualidades. Por ello, acrecienta el poder de cada uno. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener defectos, pues son parte de nuestra naturaleza, configuran nuestra singularidad personal. No existimos personas perfectas, pero sí el objetivo es conocerse, saber cuáles son sus defectos, para entonces valorarse y saber en qué momento ese defecto puede florecer o se puede notar y entonces evitar ese tipo de situaciones. Y pues finalmente lo que nos menciona, ¿no? Aceptar que todas las cualidades o todas las personas tenemos muchas más cualidades que defectos. A veces solemos ver siempre nuestros defectos porque la misma sociedad o la misma gente o nuestra persona o nuestra pareja nos hace notar más nuestros defectos que nuestras cualidades. En algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, brilla mucho más el defecto que la cualidad. Es más fácil atacar a una persona por algo que no hace que agradecer y valorar a una persona por algo que sí hace. Sí es un tema, puede ser un poco tedioso, puede ser un poco confuso, si bien ya saben que pueden ver el video las veces que sea necesaria y pues cualquier duda quedo atenta. En la siguiente sesión, bueno, en el siguiente video ya nos vamos a enfocar un poco mucho más, bueno, un poco, perdón, más en la materia. Nada más que sí quería empezar en el tema del desarrollo humano, porque el objetivo principal de la materia es que yo tengo que ser una persona de bien, tengo que saber mis habilidades, mis defectos, mis cualidades, mis aptitudes para poder ejercer de una manera mejor la profesión que voy a ejercer sin entrar en un tema de doble moral. Y bueno, por último vamos a pasar a la siguiente actividad, que esto es realizar pues dar de respuesta a este tipo de frases. Hay que darle un fin. Y por primero es, pienso que soy una persona, y entonces aquí me van a escribir cómo creen que son, cuál es su estado de humor más frecuente. Esta parte de cuando conozco personas nuevas, yo, como soy, yo me intimido, yo soy complaciente, soy amable, soy hermética, interrumpo, pregunto, cuestiono, ¿no? ¿Cuál considero yo que es mi mayor cualidad? ¿Cuál considero yo que es mi peor defecto? ¿Cuál es qué es lo que yo más deseo? Estamos hablando de lo que más deseo de mí, o sea, para mí. Es su pasatiempo favorito, eh, qué es lo que sienten por sus padres, qué es lo que sienten en estar en la escuela. Vamos a cambiar esta parte de la escuela por qué es lo que sienten al ser estudiantes y en sus tiempos libres, qué es lo que prefieren hacer. Para que se conozcan un poco más y para que me digan si tienen esta reflexión y si lo hacen y si piensan en ello o es ya en automático vivir por vivir. Con esto estaremos terminando la sesión 2 y cualquier duda quedo atenta. Les encargo las actividades del día lunes y del día de hoy
para, ya saben, cerraría yo el día domingo para que el día lunes ya tuvieran la calificación. Y quedo pendiente todavía en el tema de si nos vamos a ver el viernes. Nada más una persona contestó. Entonces sí les voy a encargar por favor esta parte. Creo que se han dado cuenta de los temas. Hay mucho que debatir y sí me gustaría que lo pudiéramos hablar todas en el foro, por favor. Que pasen un excelente día. Gracias.